Ahora sí empiezo a grabar. Vamos a ver. Acá. Bueno, en el video la duda que tiene su compañero son con respecto a las distancias que ocupa para el cálculo de la desviación tangencial del punto B dado la tangente en A. Les comentaba en el video, la nomenclatura que ocupa es delta, ¿no? Delta B diagonal A. Algunos otros textos manejan la letra T minúscula, pero básicamente nos indica lo mismo, ¿no? Que es la distancia vertical entre el punto B y la tangente en A. El segundo subíndice indica en qué punto se está considerando la tangente. Entonces lo que hace pues es aquí se ve un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces para el cálculo de esta pendiente, lo que supone es que la tangente de teta A va a ser igual para ángulos muy pequeños a teta A. Entonces esto va a ser igual a esta distancia que está acá, del cateto opuesto, que en este caso sería la distancia o la desviación tangencial del punto B, dado la tangente en A, ¿no? Sobre la longitud. Entonces, como primer paso para calcular esta desviación tangencial, ocupa el teorema o el segundo teorema de área de momentos. Básicamente, el segundo teorema de área de momentos lo que nos dice es que esa desviación tangencial va a ser igual a la integral de x por el diagrama de momentos entre E, ¿no? ¿Ok? Diferencial de x, desde x a hasta x b, donde x pues sería el centroide donde voy a concentrar todo esto que sería el área, ¿no? ¿Okay? Cuando haga la integral, ¿ok? Entonces aquí dice que lo va a dividir en dos, ¿no? ¿Okay? Entonces básicamente el segundo teorema de área de momentos lo que calcula es el momento que genera estas áreas del diagrama de momentos. Entonces la primera parte calcula esta área, ¿no? Que sería esta parte de acá, y la segunda área que sería esta de acá. Ahora lo que está en azul son las distancias que hay entre el punto deformado o el punto B y el centroide de cada figura. Entonces, en este caso, esta estaría a un tercio de la base, y la base en el ejercicio sería 4, ¿no? 4 metros. Bueno, aquí lo pongo acá. Esta vale 4 metros y esta distancia vale 2 metros. Entonces, eso sería igual a 4 tercios, ¿no? Más esta distancia que está aquí, que sería los 2 metros. Por eso da 2 más 4 tercios. Ahora, la segunda área la concentra a un tercio de la base, que en este caso sería acá, ¿no? A un tercio. ¿Ok? Y de este punto de un tercio hacia el punto B sería 2 tercios. De B, en este caso B vale 2. Por eso sería 4 tercios, que estaría acá, ¿no? ¿Vale? Esas serían las distancias que calcula. ¿Vale? La distancia del punto B a los centroides de cada una de las áreas del diagrama de momentos. El momento que se calcula con ese diagrama de momentos, que se va a dividir entre D e I, sería como tal la desviación tangencial entre el punto B y el punto A en este caso. ¿Vale? Muy bien. No sé si así quedó más claro. Bueno, el joven que tenía su duda. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Con algún ejercicio. De hecho, vamos a verlo con los ejercicios de tarea que deja el video al final. Sí, profe, más o ¿Más o menos. menos? Sí, profe, a ver. O no sé cuál sería. Bueno, ahorita lo vamos a checar con más calma con el ejercicio. Entonces, esta es área por distancia, ¿no? Este es el área por la distancia, la cual concentramos el área. Más, esta sería el área del segundo triángulo. Y esa sería la distancia. Y la distancia siempre es con respecto, en este caso, al punto B, ¿no? ¿Vale? Esta es la segunda distancia. ¿Sale? Vamos a tratar de dibujarlo acá. Este es su diagrama de momentos, ¿no? En el video. Lo que hace es dividir el diagrama de momentos en dos áreas conocidas, ¿no? Vamos a llamarle área 1, vamos a llamarle área 2. Este es el punto A y este es el punto B. Conceptualmente, la desviación tangencial va a ser el momento que me genera estas áreas con respecto al punto B, ¿no? Esa sería la desviación tangencial del punto B dado la tangente en el punto A. Entonces vamos a tener que calcular los centroides al punto B, ¿no? Entonces, este va a ser la primera distancia, que sería x1, por ejemplo, y esta sería la segunda distancia, que sería x2.
¿Ok? ¿Qué distancias tenemos de A? Bueno, aquí no sé si le puso el nodo C o algo así, pero vamos a poner aquí las distancias mejor. Esta sería la distancia de 4 metros, dijimos, ¿no? Y luego esta distancia de acá hasta el punto B sería la de 2 metros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el centroide de esta primera figura está a un tercio de la base, ¿no? O de L, vamos a ponerle. Entonces sería a un tercio de 4. Y eso va a ser igual a 4 tercios. Pero lo que queremos calcular es x1, ¿no? X1 va a ser igual a 2 más 4 tercios. Y eso lo vamos a multiplicar por el área para que nos dé el momento que me genera la primera área, más el momento que me genera la segunda área. Entonces, el centroide de la segunda área estaría, en este caso, a 2 tercios de L. Y en este caso sería 2 tercios de 2, ¿no? Y eso va a ser igual a 4 tercios. Esa sería la distancia de donde voy a concentrar el área del segundo triangulito con respecto al punto B. Cuando calcula la desviación tangencial del punto B dado la tangente en A, pues hace esa suma, el área 1 por esa distancia que sería 2 más 4 tercios más el área 2 por la distancia perpendicular que sería 4 tercios nada más, ¿no? Eso es lo que debe aparecer aquí en el video, ¿no? 2 por 2, 4 tercios y 2 más 4 tercios. No sé si quedó más claro. Una preguntota, ¿por Dígame. qué pone el 2 en donde dice x sub i? Ujú. No, sub 1, que es donde dice 2 más 4 tercios. Ah, porque estoy calculando esta distancia, ¿no? Del punto B al centroide del área 1. De B a donde está la amplitud vale 2. Y esta distancia sería la de un tercio de L, ¿no? De la longitud de ese triángulo, pues, ¿no? De 4. ¿Sí? Ok, ok. Este mide 2 metros y aquí sería un tercio de 4. ¿Vale? Ok, está bien. Está muy bien. Chores. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio de... Bueno, ¿cuántos ejercicios deja el video al final de tarea? 2. 2. Vamos a empezar con el más fácil, ¿no? Okay. Ahorita vamos a empezar con el resumen del video, ¿no? Por ahí pues ya vi que Álvaro sí más o menos tiene noción de lo que aparece. Espero que la mayoría haya visto el video porque si no lo que acabamos de explicar ahorita al inicio pues no se entiende nada, ¿no? Ok. Entonces, vamos a empezar. Esto lo guardamos, una explicación y vamos a abrir donde está... Por aquí estaban los ejercicios, ¿no? Bueno, los tenía copiados y ahorita los eliminé. Vamos a abrirlos. Vamos a ver. Análisis estructural. Área de momentos, ejercicios. Estos serán, ¿no? Entonces vamos a realizar el primero. Y si nos da tiempo, que yo creo que no, haríamos el segundo. Entonces vamos a ver al Paint. Muy bien. Ya tenemos el primer ejercicio. Dice, calcule la pendiente y deflexión en el extremo libre de la viga. Entonces, básicamente, el ejercicio nos pide la deflexión en C y la pendiente en C. ¿Okay? Bueno, este método de área de momentos va a ser muy útil cuando vamos a calcular una deformación o alguna pendiente en un punto específico de nuestra estructura, en este caso de nuestra viga. ¿Okay? Si queremos definir el comportamiento total de las pendientes y deflexiones, evidentemente vamos a tener que ocupar doble integración, pero si en particular nada más me preguntan por una deformación en algún punto de la viga, es decir, no me dicen calcula la función de deflexión o calcula la función de pendiente para la siguiente viga, y únicamente me especifican que calcule la deflexión o pendiente en algún punto, conviene utilizar área de momentos. ¿Vale? Este método tiene dos teoremas, ¿no? El primer teorema habla del cambio de pendiente de un punto a otro, y este lo relaciona con el área bajo el diagrama de momentos dividido entre D e I, ¿no? Si yo divido el diagrama de momentos entre D e I, algunos autores a esto le llaman diagrama de curvatura. ¿Okay?
Si yo calculo el área bajo el diagrama de curvatura entre dos puntos, eso es igual al cambio de pendiente entre esos dos puntos. De manera matemática, en el video, ¿sí? ¿Alguien alzó la mano? Ah, perdón, me equivoqué, profe. Ok. Ok, bueno, conceptualmente dice que si la pendiente, bueno, vamos a hacer esta deducción con el ejercicio que viene acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pendiente en C menos la pendiente en A, ¿ok? Eso es el cambio de pendiente, ¿no? Va a ser igual a la integral de a X, el diagrama de momentos entre EI, diferencial de X. Y esto que está acá va a ser el área del diagrama de curvatura entre el punto A y el punto C. Este es un área, ¿no? Entre esos dos puntos. Bueno, aquí le puse X y es B, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Ese es el primer teorema, ¿no? Que me relaciona únicamente el área bajo el diagrama de curvatura, que básicamente es el diagrama de momentos dividido entre D e I. Si E es una constante, este diagrama de curvatura tiene la misma forma que el diagrama de momentos. Pero si hay variaciones de inercia en nuestra viga, el diagrama de curvatura se va a tener que modificar respecto a lo que sería el diagrama de momentos en las regiones donde tengamos una mayor inercia. Por ejemplo, en este ejercicio del tramo de AB, el diagrama de momentos no va a coincidir con el diagrama de curvatura porque el valor de la inercia es el doble en ese tramo que de B a C. Ese es el primer teorema, ¿no? El cambio de pendiente de un punto a otro es igual al área bajo el diagrama de curvatura. El diagrama de curvatura es el diagrama de momentos dividido entre E y I. Ahora, el segundo teorema nos relaciona algo que se llama desviación tangencial. Y eso conviene explicarlo un poco acá abajo, ¿no? Para no suponer o no dar por hecho que la desviación tangencial me va a dar como tal la deflexión. Es decir, desviación tangencial no es igual a deflexión, ¿vale? Eso sería lo primero. Ahora, ¿qué sería la desviación tangencial? Supongamos que tenemos la elástica de la viga, ¿no? Sería este apoyo y supongamos que este es este apoyo, ¿no? Okay. Si yo trazo un punto aquí A, o le pongo asigno a este punto A y a este punto B, y trazo la tangente en A, vamos a pasar la tangente en A, después trazo la tangente en B, la distancia entre este punto B deformado y su proyección vertical hacia la tangente en A le llamamos desviación tangencial del punto B dado la tangente en A. Y se dan cuenta, esto no es igual a la deflexión, porque la deflexión la estamos midiendo con respecto a la viga no deformada, ¿no? Como tal, la deflexión sería esta distancia. Esta sí sería la deflexión en B, que es diferente a la desviación tangencial. ¿Cuándo la desviación tangencial sí corresponde a la deflexión? Cuando estemos analizando vigas en voladizo. Únicamente cuando estemos resolviendo deflexiones en vigas en voladizo, la desviación tangencial sí va a corresponder a la deflexión de ese punto. Cuando no estemos trabajando con ese tipo de vigas, la desviación tangencial va a ser útil para el cálculo a lo mejor de pendientes o nos va a servir de auxiliar en el cálculo de deflexiones, pero directamente no voy a poder obtener con la desviación tangencial el valor de la deflexión en algún punto. Por ahí tengo que ocupar un poco más de trigonometría para poder determinar esas deflexiones. Okay, entonces, eso sería lo primero, ¿no? La desviación tangencial no es igual a la deflexión en todos los casos, ¿no? Okay. Ahora lo que relaciona este segundo teorema es que esa desviación tangencial es igual al momento del diagrama de curvatura con respecto a un punto, ¿no? Entonces, eso lo expresa en el video como, me parece que le pone X asterisco, ¿no? Es lo que no recuerdo. X asterisco, el diagrama de momentos, dividido entre D e I, diferencial de X, ¿no? Desde XA, por ejemplo, hasta XB, ¿vale? Entonces, esa desviación tangencial entre dos puntos va a ser igual al momento que me genera el diagrama de curvatura con respecto al punto deformado.
parece un poco complejo de entender esta parte, pero si lo asociamos a lo que sería un momento de manera convencional, pues un momento es una fuerza por una distancia, ¿no? Es una fuerza por una distancia. En este caso, el momento, que va a ser esta multiplicación de x por el área, en lugar de ser una fuerza, lo que va a ser es el área concentrada del diagrama de curvatura. Lo que veían en el video es, por ejemplo, un momento con carga, bueno, un momento de forma triangular. Entonces, la desviación tangencial va a ser, bueno, aquí era B, y aquí era A, no. La desviación tangencial del punto B, dado la tangente en A, va a ser igual al momento, que sería área 1 por x1, ¿no? Este sería un momento, más el área 2 por x2. Es el momento que me genera toda el área del diagrama de curvatura, de la primera área en este caso, y de la segunda área. Vamos a sumar aquí, área 1, y esta sería el área 2, ¿vale? Eso es lo que nos dice el segundo teorema de área de momentos. Nos relaciona la desviación tangencial con el momento del área de curvatura entre dos puntos de la viga, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ver con la deflexión. Eso también es importante, únicamente cuando estemos analizando vigas en voladizo. ¿Okay? Si se dan cuenta, pues esto es básicamente un momento, ¿no? Fuerza, bueno, área por distancia, ¿no? Momento estático de primer orden, ¿no? También le llaman en mecánica de materiales lo vieron así, ¿no? Como momento estático de primer orden. Ahora, ¿de qué va a depender cuántas áreas? Pues va a depender de la forma del diagrama de momentos. Va a haber diagrama de momentos más fáciles de descomponer en figuras conocidas. Entonces aquí conviene ya tener algunas tablitas de propiedades de las figuras geométricas. Por ejemplo, cuál es el centroide de un triángulo, cuál es el centroide de una parábola, cuál es el centroide de una parábola convexa, una parábola cóncava, ¿no? Entonces, todo ese tipo de propiedades geométricas en cuanto a la concentración del área van a ser importantes. Pues los ejercicios más sencillos van a ser con cargas puntuales porque como tal el diagrama de momentos pues va a ser funciones de la línea recta y por lo tanto las áreas serían básicamente de triangulitos, ¿no? Que eso espero no tengan dudas. Y ya las cosas se van a complicar cuando la carga sea uniformemente distribuida porque su diagrama de momentos serían parábolas, ¿no? Que sería probablemente lo más complicado que vamos a ver en este tipo de métodos, ¿no? Cuando la carga sea uniformemente distribuida. ¿Okay? Muy bien. Ese sería conceptualmente lo que viene en los dos, no en los dos, en el único video que les mandé, ¿no? Era el único video que les mandé, pensé que les había mandado dos, les mandé uno. Y ahora vamos a aplicar eso para resolver este ejercicio, ¿vale? Muy bien. Espero que esto haya complementado lo que vieron el día de ayer. Los que no hayan visto el video, favor de revisarlo, para que más o menos se enteren de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que necesitamos primero es el diagrama de momentos, ¿no? Para obtener algo que se llama diagrama de curvatura. Podemos también comenzar esbozando la elástica de mi viga, porque eso me va a ayudar mucho a comprender gráficamente lo que vamos a analizar. Si trazamos la elástica de esta viga, de la viga en voladizo, pues, vamos a ver, aquí está, oh, no, es con esta, vamos a poner un poquito más de grosor. ¿Cuál sería la ventaja de las vigas en voladizo? Es que en el extremo empotrado sí conozco la pendiente, ¿no? La pendiente en A, ¿vale? Cero, Cero. ¿no? Eso va a ayudar bastante. Ya tenemos una pendiente conocida. ¿Dónde más podríamos tener pendientes conocidas? ¿Qué otro tipo de vigas podemos conocer la pendiente? Cuando la fuerza está justo en el centro. Exactamente, cuando tenemos vigas con carga simétrica, ¿no? A la deflexión va a estar al centro del claro y por lo tanto al centro del claro la pendiente va a valer 0. En esos casos sí conocemos la pendiente. Cuando la carga no es simétrica, pues ahí sí vamos a tener que emplear un poquito más de trigonometría para poder determinar algunos valores de pendiente y después obtener los valores de deflexión en algunos puntos. ¿Okay? Entonces, más o menos ahí está la elástica. Por ahí tracé una pendiente conocida que sería la pendiente en A. Y recordar que lo que nos pide el ejercicio es la pendiente en C, ¿no? ¿Cuánto vale ahí la pendiente? Okay. Y por ahí podemos ocupar el primer teorema de área de momentos.
El área entre el punto A y el punto C del diagrama de curvatura va a ser la diferencia o va a ser el incremento de pendiente del punto A al punto C. Como la pendiente en A vale 0, pues básicamente el área bajo el diagrama de curvatura va a ser igual a la pendiente en el punto C. Luego, en el segundo teorema de área de momentos, que nos da la desviación tangencial, aquí ya tengo las dos tangentes, una está en verde, la otra está en azul. La desviación tangencial del punto C, dado la tangente en A, va a tener que ser igual a la deflexión del punto C. ¿Vale? Y ahí directamente ya podemos encontrar la deflexión de ese punto a partir del segundo teorema de área de momentos. Cuando no es este tipo de vigas, pues la obtención de las deflexiones va o conlleva un poco más de proceso de trigonometría, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces vamos a resolver la viga primero. ¿Cuánto sería la reacción en A? Por sumatorio de fuerzas en Y, esta vale 10, ¿no? 10 kilonewtons. Y por sumatorio de momentos, ¿cuánto tiene que valer acá? 50. 50 kilonewtons metro. Muy bien. Okay. Ahora sí vamos a dibujar los diagramas. El de cortante, pues se va a ver una constante, ese no hay tanto problema. Y el de momento, pues va a ser una función de la línea recta, ¿no? Entonces, ahorita nos apoyamos de los ejes. Vamos a colocar aquí una diferencia en el punto B, o sea, un eje en el punto B, porque ahí va a haber una modificación a la rigidez, ¿no? Es decir, hay un cambio de sección. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a dibujar el de cortantes. Va a ser una constante, dijimos, ¿no? Empezaríamos con 10 kilonewtons y permanece constante, ¿no? Hasta 10 kilonewtons acá, ¿no? Aquí serían 10, aquí también serían 10, y aquí sería la carga puntual. Este sería el diagrama de cortantes, la amplitud en kilonewtons, ¿no? Ahora vamos a calcular las áreas bajo el diagrama de cortante para determinar el cambio de momento de un punto a otro. Por ahí está muy relacionado con lo que vamos a ver después, ¿no? En este caso, el área bajo el diagrama de cortantes nos da el cambio de momento de un punto a otro. Cuando veamos el diagrama de curvatura, el área bajo el diagrama de curvatura nos va a dar el cambio de pendiente de un punto a otro, ¿ok? Entonces aquí sería 30 kilonewtons metro y aquí sería 20 kilonewtons metro. Ahora, para el diagrama de momentos, ¿cuánto vale el momento inicial en el empotramiento? 50, ¿no? 50. Y aparecería en el eje negativo, ¿no? Sería menos 50, ¿no? Acá. Menos 50. Y terminaríamos en 0, ¿no? Porque le vamos a sumar 50. Aquí sería menos 50. Aquí sería menos 20 y aquí sería 0. Este sería el diagrama de momentos en kilonewtons por metro. Convención de signos, pues vamos a repetirlo para que se recuerde un poco. Okay. Si el momento va en esta orientación, va a tocar primero el hecho inferior, lo vamos a considerar como momento negativo. Ahora, si el momento va en esta dirección, va a tocar primero el hecho superior y lo vamos a considerar como un momento positivo para este sistema de referencia, ¿no? Aquí sería X, aquí sería Y, ¿no? Esa sería la convención que vamos a tomar. Por lo tanto, este momento aparecería en el eje negativo, ¿no? El que está en el empotramiento. Muy bien. Ya tenemos el diagrama de momentos, ahora sí ya podemos aplicar el diagrama de curvatura. El diagrama de curvatura sería dividir este diagrama de momentos entre E y. ¿Okay? Aquí, como si hay un cambio de sección, el diagrama de momentos no sería igual al diagrama de curvatura. Cuando no hay cambio en la sección, es decir, permanece constante, la forma del diagrama de momentos va a corresponder a la forma del diagrama de curvatura. Entonces aquí vamos a dividir entre D e I, ¿no? Vamos por acá. Entre D e I. Entonces aquí tenemos del punto A al punto B vale 2 veces I. Entonces 50 lo vamos a dividir entre 2 y nos va a quedar en menos 25. Y el menos 20 lo vamos a dividir entre 2, nos va a quedar en menos 10. ¿Vale? Entonces vamos a unir esta parte. Y este ya no se considera, ¿no? De B a C conserva la misma amplitud, ¿no? Y este sería nuestro diagrama de curvatura, ¿vale? Que es diferente al diagrama de momentos porque hay un cambio
de sección. Si no, el diagrama de curvatura corresponde a la forma del diagrama de momentos. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, ¿preguntas hasta acá, jóvenes? ¿A qué parte llegaría en el punto B, profe, dijo? A menos 10, ¿no? A la mitad de 20. Entonces, digamos que ahí, ya, y después de ahí el segundo punto de -20 no se divide hasta en el C, ¿o qué? Exactamente, porque esa región vale EI nada más, ¿no? Ok. Ujú. Ahora sí, vamos a aplicar teorema de área de momentos. Dice que la pendiente en C menos la pendiente en A va a ser igual al cambio de la pendiente entre A y C. Y este cambio de la pendiente va a ser igual al área del diagrama de curvatura entre el punto A y C, ¿vale? Esta variación o qué tanto varía la pendiente del punto A al punto C es igual a toda esta área que está entre el punto A y el punto C, el diagrama de curvatura, ¿vale? Entonces lo que sigue es calcular las áreas. Eso sería, en este caso, pues va a ser relativamente sencillo porque la forma del diagrama, pues no es tan complicado, ¿no? De hecho, lo podemos dividir en 3 regiones, ¿no? Por ejemplo, en el video que menciona ahí su compañero, ahí se dividió en 2. Aquí conviene dividirlo en 3, ¿no? ¿Vale? Vamos a llamar a cada una de las regiones diferente, ¿no? Porque esta es el área 1, el área 2, y vamos a llamarle el área 3. ¿Okay? ¿Cuánto nos daría el área 1? 3 y 2 ahí son las distancias. Vamos a ponerlas. -45. Ok. Sería base, que sería 3 por la altura, que sería -10 sobre Menos 2, 15. ¿no? Ajá, ¿no? Ajá, -15, ¿no? Menos 15. No, es nada más -30, ¿no? No es un triángulo, ¿no? Es el área 1 Menos 20. la definimos como un triángulo nada más, ¿no? Uh-huh. Sería -30, ¿no? ¿Sí? Que sería esta parte de acá, vamos a poner en azul. ¿Sí? Sería -10 por la longitud, que sería 3, ¿no? Entonces sería igual a -30, ¿no? Ahora, ¿qué unidades va a tener? ¿Qué unidades tendría? Metros cuadrados, ¿no? Vamos a checar. Kilonewtons, metro cuadrado, sobre EI, ¿no? Lo que nos dé. Perfecto. Ahora, el área 2, ¿cuánto va a valer? Vamos a poner moradito. -22.5. Menos 22.5. Unos 22.5, que sería la base, que sería 3, por la altura, que sería 15, que sería 25 menos 10, ¿no? Sobre 2, que sería el triangulito. Y eso les da 22.5, ¿no? Y sería negativo, Menos menos 22. 22.5. Menos 22.5, ¿no? Kilonewtons, metro cuadrado sobre EI. Ahora, ¿cuánto nos da el área 3? ¿Por qué es Menos 20. 15 en el área 2? Porque el 25 es desde este punto hasta este punto, ¿no? Pero el triangulito sería 25 menos los 10 de acá del rectángulo, ¿no? Oh, ya, ya. Y en la última área, el área 3, sería nada más Menos menos 20. 20, ¿no? Menos 20, ¿no? Porque la base vale 2, ¿no? Menos 20 kilonewtons, metro cuadrado sobre. Okay. Muy bien. Entonces, ahora podemos determinar el valor de la pendiente en C, ¿no?
La pendiente en C, si despejamos, va a ser igual a el área del diagrama de curvatura entre el punto A y el punto C menos la pendiente en A. Ahora, ¿cuánto vale la pendiente en A? Vale 0, ¿no? ¿Ok? Básicamente, la pendiente en C sería sumar todas las áreas, ¿no? Sería el área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 72.5. 72.5. Menos 72.5 kilonewtons metro cuadrado sobre E. El signo negativo quiere decir que la pendiente va a ser negativa, ¿no? Con respecto al punto A, ¿no? O hay una variación negativa de pendiente. Y sí corresponde, ¿no? A como lo esbozamos aquí en la elástica, ¿no? La pendiente en C es una pendiente negativa, ¿no? Ahora lo que nos hace falta encontrar es el valor de la deflexión, ¿ok? La ventaja es que para este tipo de vigas, la desviación tangencial del punto C con respecto a la tangente en A va a ser igual a la deflexión de ese punto. Entonces vamos a aprovechar ese tipo de viga y aplicar el segundo teorema de área de momentos, ¿no? ¿Okay? Vamos a plantearlo aquí. Uno más abajo, ¿no? La desviación tangencial del punto C dado la tangente en A, ¿okay? Va a ser igual al área 1 por una distancia x1 más el área 2 por la distancia x2 más la distancia, perdón, más el área 3 por la distancia x3, ¿no? Estas distancias x1, x2 y x3 van a ser con respecto al punto C, ¿no? ¿Ok? Esas son las que vamos a calcular. Si lo vemos en el diagrama, pues necesitamos calcular esta distancia, donde voy a concentrar la primera área, ¿no? Esta sería mi x1. Esta distancia sería mi distancia x2. Y esta naranjita aquí sería mi distancia x3, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es con respecto al punto C, donde calculamos en este caso las distancias, ¿no? ¿Okay? Siempre sería con respecto al punto deformado, ¿vale? La distancia del punto deformado a las áreas concentradas, ¿no? Del diagrama de momentos entre DI, que sería el diagrama de curvatura, ¿ok? Entre el punto de la tangente en A y el punto C. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale x1? Dos tercios. 2 tercios, muy bien. Vamos a ver. Okay, x1 va a ser igual a... No, x1 corresponde al rectangulito, ¿no? Que sería la mitad de 3, que sería 1.5 más 2, sería 3.5, ¿no? 3.5 la primera, ¿no? 3.5. Ahora la segunda distancia es la del triangulito del tramo de AB, ¿no? Que sería igual a 2 tercios de 3 más 2, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Y eso cuánto les da? Pues 4 nada más, ¿no? 4. 4, ¿no? Sería 4. Y la última distancia, que sería así como está, sería a 2 tercios de 2, ¿no? A 2 tercios de 2. Y eso nos da 4 tercios. ¿Okay? Como ya tenemos las áreas y las distancias, ya podemos calcular la deflexión, ¿no? Bueno, la desviación tangencial, perdón, la desviación tangencial, que va a ser igual a la deflexión, sí, ¿no? Pero más estamos calculando la desviación tangencial, ¿no? De C, dado la tangente en A. ¿El área 1 de cuánto nos quedó? De Menos 30. menos 30, ¿no? Menos 30 por 3.5 menos el área 2 que quedó de 22.5 por x2 que sería 4 menos 20, me parece. Sí, profe. Perfecto, por 4 tercios. Okay. Ahora, ¿cuánto nos queda esa desviación tangencial? A mí me sale menos 221.6.
¿Los demás? Sí, me sale lo Lo mismo. mismo. Ok. Unidades de esa desviación tangencial. El área está en kilonewtons, metro cuadrado sobre EI, ¿no? Quedaría que la Newton por metro sobre E. Kilonewtons metro cúbico sobre EI, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, el signo negativo, lo que me está diciendo es que el punto C está por debajo de la tangente en A. Okay, si yo dibujo aquí, esta sería la tangente en A, y el punto C está por debajo, ¿no?, de la tangente en A, ¿no? Okay. Y esto sería igual a la deflexión. La deflexión en C va a ser igual a menos 221.6 kilonewtons metro cúbico entre E. ¿Okay? Y ahí aplicamos el segundo teorema de área de momentos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Pues tenía que volver otra vez a checar cuando ya acabe pues, de grabarlo y subir video, pues lo tendría que checar. ¿Eh? No, es que sí, es que había momentos que mi internet Ajá. se me iba y de repente ya aparecía pues en otro lado de la pizarra. Ujú. Profe, una pregunta. ¿Por qué Dígame. 3x1 es igual a 3.5? Ahí fue donde Ok, me perdí un segundo. vamos a ver. Vamos a ver acá. Está. Aquí está. Bueno, la distancia entre A y B, ¿cuánto era? 3 metros, ¿no? Sí, Y entre B y C, 2 metros. 2 2 metros. metros. Okay. Entonces, este es un rectángulo, ¿no? Que mide de base 3. Entonces, el centroide va a estar a la mitad, que sería, en este caso, a 1.5. Y esta distancia vale 2 metros. Por lo pronto, bueno, perdón, por lo tanto, x1 es igual a 2 más 1.5. Esto es igual a 3.5. ¿Sí? Sí, Ok. Y lo mismo para los demás, ¿no? Por ejemplo, este x3, para el triangulito que está acá, el centroide está a 2 tercios de L, ¿no? O aquí sería a 1 tercio de L. Entonces, x3 va a ser igual a 2 tercios de L y la base vale 2, ¿no? Esto va a ser igual a 4 tercios. La de x2 va a ser igual, ¿no? Esta primera distancia sería igual a 2 tercios de L y L vale 3, ¿no? Esto es igual a 2 y esta distancia vale 2 metros. Entonces x2 va a ser igual a 4, ¿no? Aquí vale 2 y aquí vale 2. ¿Vale? ¿Sí? ¿Así queda un poco más claro? sí, ya, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, ya nos va a dar tiempo de ver el segundo ejercicio que quedó de tarea. Probablemente se lo voy a resolver con sus compañeros del grupo de las 5 y mañana se los comparto a los que no puedan ir a la sesión del día de mañana, los compartiría para que lo pudieran revisar, ¿no? ¿Vale? Como el ejercicio que vamos a ver en clase, el siguiente ejercicio de tarea que viene en el video. Se los enviaría ya mañana el enlace para que lo puedan ver a la hora de clase los que no vayan a ir de manera presencial, ¿no? Okay. Bueno. ¿Preguntas, jóvenes, antes de terminar la sesión? Ah, no. Pues, profe, ¿No? Muy bien. profe, yo tengo una pregunta.